Hola, soy Dragonfly y vamos a seguir con el señor Lovecraftiano. Hoy toca sala de lectura. Era al revés, primero decías que tocaba sala de lectura y luego decías que era el señor Lovecraftiano, pero bueno, se ha entendido, ¿no? En fin, el otro día empezamos el de las ratas, el de las paredes, las ratas en las paredes, y lo terminé yo por mi cuenta porque no pude resistirme. Así que deberíais terminarlo vosotros por vuestra cuenta. Y hoy vamos a comenzar el ceremonial. Entre ese había otro, ¿eh? Entre ese y el de las paredes había uno que era bastante cortito. Lo innominable, que también estaba chachi. Y hoy vamos a comenzar el ceremonial. ¿Por qué no? Voy a darle al tiempo de focus. Vamos a ponerle 50 minutos para empezar. Allí van. Está funcionando aquí. Vale. Pues vamos a empezar el ceremonial. Y como no, pues en el título hay una nota del editor. Nota del editor. Título original de festival, traducido por J. M. Nebrada. Escrito en octubre de 1923. Publicado por vez primera en enero de 1925 en White Tales, volumen 5, número 1, reimpreso posteriormente en esa misma revista. En octubre de 1933, volumen 22, número 4. Y más tarde, recogido en The Others and the Others. Perdón por mi inglés, ya saben ustedes. La traducción sigue el texto incluido en Dagon and Other Macabre Tales, basado en una copia mecanografiada que incorpora las correcciones del propio Lovecraft tras su publicación en WT. ¿Vale? Ahora vamos a empezar como tal. Me encanta el hilillo ese. Es muy fancy. El ceremonial. Efficuns de amonus et quam noxec sictaten quatrentuns conspirada homicilius excitare. Lactacio. Nota de la editor número 2. Espero que sepa el latín, porque si no. La cita procede de Divinodum Institution Libri 7, la principal obra del teólogo africano Lactancio Firmanio, 240, perdón por mi dislexia, a 320. El llamado Cicerón cristiano, profesor de elocuencia en Nicomanía y en su vejez preceptor del hijo del emperador Constantino, que constituye una exposición general del cristianismo. Sin embargo, Lovecraft la tomó de la mencionada obra de Cotton Mather Magnalia, Crisis América, en la que aparece en el apéndice al libro 2. Su traducción es, gracias, esto es lo que queríamos saber. Los demonios hacen que las cosas no existen, que las cosas que no existen les parezcan a los hombres que son reales. Eso está guay. Es una buena cita. Y ahora sí, vamos a empezar. El ceremonial. No sé cómo cogerlo porque pesa 2 quintales. Estaba lejos de casa y el hechizo del mar oriental ondeaba sobre mí. Lo oí bramando en las rocas bajo la luz crepuscular y supe que se extendía detrás de la colina, cubierta de sauces retorcidos que se recortaban contra el cielo diáfano y las primeras estrellas del anochecer. Y como mis padres me habían dicho que fuera a la vieja ciudad que había al otro lado, me abrí paso entre la capa de nieve
poco profunda, recién caída sobre el camino que ascendía en solitario hacia Aldebarán, que titilaba entre los árboles en busca de la antiquísima ciudad que jamás había visto, pero con la que había soñado muchas veces. Era el mes de Yule. Nota número 3. Se conoce en inglés como Yule Tithie, nombre que procede del escandinavo Yultid, al mes de diciembre, consagrado antiguamente en los países nórdicos a Thor y a Frey, a lo largo del cual se celebraban a partir de la noche más larga del año llamada la Noche Madre, un importante festival dedicado a celebrar el retorno del sol. Esta fiesta típicamente pagana fue pronto asumida por la cristiandad y convertida en la Navidad, por coincidir con el supuesto nacimiento de Cristo. El supuesto, me gusta. Era el mes de Yule, eso que los hombres llaman Navidad, aunque en sus corazones saben que es más viejo que Belén y Babilonia, más viejo aún que Memphis y toda la humanidad. Era el mes de Yule y por fin había llegado a la antigua ciudad marinera, donde mi gente había vivido y conservado el ceremonial en los antiguos tiempos, cuando estaba prohibido, el lugar al que habían enviado a sus hijos para que celebraran el ceremonial una vez cada 10 años, para que nunca se perdiera la ceremonia de los secretos primigenios. La mía era una raza antigua. Ya lo era cuando las tierras fueron colonizadas hace 300 años, y era también una gente extraña, ya que habían llegado como un pueblo sombrío y furtivo desde los embriagadores jardines del sur, cubiertos de orquídeas, y hablando otra lengua, antes de aprender la de los pescadores de ojos azules. Y ahora estaban dispersos por el mundo, y únicamente compartían los rituales y misterios que ningún otro ser vivo podría comprender. No era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo pesquero, tal y como manda la tradición, pues solo recuerdan el pobre y el solitario. Luego, al otro lado de la cresta de la colina, vi la ciudad de Kingsport. Nota 4. Un tipo de tejado propio de la arquitectura de Nueva Inglaterra, apenas utilizado a partir de 1750, que se caracteriza por sus angulosos obtusos. Vi la ciudad de Kingsport, derramándose gélida bajo la luz crepuscular. La nevada Kingsport, con sus antiguas veletas y campanarios, con sus aleros y chimeneas, con sus embarcaderos y pequeños puentes, con sus sauces y cementerios, un laberinto interminable de callejuelas empinadas, angostas y retorcidas, y la iglesia, con su vertiginosa torre central que el tiempo no ha osado marginar. Una maraña inacabable de casas coloniales amontonadas o dispersas por todos los ángulos y niveles, como los bloques de construcción de un niño desordenado. La antigüedad flotando con alas grises sobre los La antigüedad flotando con las alas grises sobre los gavetes, que no sé qué es, y tejados de cubierta a la holandesa. Nota 5. Esa mítica ciudad lovecraftiana fue inventada en El Viejo Terrible. Véase la nota del mismo. Pero es en este relato donde se puede identificar debidamente su inscripción en Marblehead, ciudad que visitó por vez primera en diciembre
de 1922. Creo que el que dice del viejo terrible ya me lo he leído, ya lo he pasado aquí. Bloqueados por el invierno, tragaluces y ventanucos de vidrio que se imaginaban uno tras otro en fría oscuridad y cuyos destellos pugnaban por mezclarse con los de Orión y las vetustas estrellas. Y el mar, batiendo contra los muelles carcomidos, el mar misterioso y arcaico del que había venido mucha gente en los tiempos antiguos. En la cima, al otro lado del camino, se alza una estatua aún mayor. Perdón. Se alza a una altura aún mayor, un lugar inhóspito, barrido por el viento, y vi que se trataba de un cementerio donde las negras lápidas surgían fantasmagóricamente por encima de la nieve blanca, como las uñas putrefactas de un cadáver gigantesco. Nota 6. Esta imagen la tomó Lovecraft casi literalmente en la descripción de su primera visita al Lord Bunner Hill de Meyerbeer, uno de los cementerios más antiguos de Nueva Inglaterra, fundado en 1638, donde las siniestras lápidas mortuorias se abren paso a través de la nieve virgen, como las uñas putrefactas de un cadáver gigantesco. Carta a Richard Kleiner, del 11 de enero de 1923, en Select Letters, 1911-1924, página 205. En cambio, el camino sin huellas discurría muy solitario, y a veces me parecía escuchar un lejano y estremecedor chirrido, como el de la horca moviéndose al viento. En 692 habían ahorcado a 4 de los míos por brujería, aunque no sabía exactamente dónde. Cuando el camino empezó a descender por la ladera que había al lado del mar, presté atención por si oía al alegre bullicio del pueblo al anochecer, mas no escuché nada. Entonces me acordé de la estación del año en la que estábamos y sentí que aquellos viejos puritanos seguramente tendrían unas costumbres navideñas muy diferentes a las nuestras. Nota 7. Los viejos puritanos no celebran la Navidad ni la Pascua, ya que daban escasa importancia al simbolismo del nacimiento y la resurrección de Jesucristo. Plagadas de oraciones íntimas y silenciosas, así que me hice la idea de que no iría a ningún alboroto ni vería a ningún caminante, y me dediqué a seguir hacia adelante mientras pasaba al lado de granjas inundadas y silenciosas y renegidas paredes de piedra, donde el aire salitroso hacía chirrear las entrañas de las viejas tiendecitas y tabernas marinas, y las grotescas andaban por los portales, relucían sobre las callejuelas desiertas y sin pavimentar. A la luz de los encoordinados ventanucos había visto planos de la ciudad y sabía dónde se encontraba la casa de los míos. Sé que había dicho que sería reconocido y que me acogería, porque la tradición del pueblo pervive desde hace mucho. Así que me apresuré por Black Street hasta Circus Course y luego, andando entre la nieve recién caída sobre la única calle completamente pavimentada de la ciudad, hasta llegar a Green Lane, en la parte trasera del edificio del mercado. Los viejos planos aún valían y no tuve ningún problema en llegar, aunque en Arca me habían metido al decirme
me habían mentido al decirme que los tranvías circulaban por la calle, ya que no vi ningún cableado aéreo. Nota 8. Lovecraft describió así su primera impresión de Marble Hell. Cables. Hay pocos. No llaman la atención. Los raíles del tranvía parecen surcos profundos. En cualquier caso, la nieve había ocultado los raíles. Me alegré de haber venido caminando, pues el pueblo blanco me parecía muy hermoso desde la colina. Y ahora estaba ansioso por llamar a la puerta de mi gente, a esa séptima casa en la acera izquierda de Green Lane, con su vetusto y bicudo tejado y con su segundo piso que sobresalía un poco, pero todo ello levantado antes de 1650. Había luces en el interior de la casa cuando llegué, y por lo que pude apreciar a través de la vidriera romboidal de la ventana, todo se encontraba prácticamente igual que en los viejos tiempos. La parte superior colgaba sobre la angosta calleja cubierta de hierba, rozando así casi el edificio de enfrente. Así que me encontraba en una especie de túnel, sobre el peldaño totalmente limpio de nieve de la entrada. No había acera, pero muchas casas tenían unas puertas elevadas, a las que accedía mediante 2 tramos de escaleras con barandillas de hierro. Se trataba de un escenario singular, y como yo era un extraño en Nueva Inglaterra, jamás había visto algo parecido. Aunque me agradaba, me había complacido aún más si hubiera visto pisar la nieve, gente en las calles, y unas cuantas ventanas y las cortinas echadas. Cuando golpeé la vetusta albadada de hierro, sentí algo de miedo. Un miedo que se había ido apoderando de mí poco a poco, debido a lo extraño de mi estirpe, a aquel atardecer tan lóbrego y al insólito silencio que dominaba aquella vieja ciudad de curiosas tradiciones. Y cuando mi llamada fue respondida, me sentí completamente aterrorizado, pues no había oído ningún paso antes de que la puerta se abriera con un chirrido. Pero el miedo no duró mucho, ya que el anciano, en pantuflas, que apareció en el umbral, tenía un rostro inexpresivo que me hizo cobrar ánimos. Y aunque me dio a entender por señas que era mudo, escribió en antigua y pintoresca frase de bienvenida, valiéndose de un punzón y una tablilla de cera que portaba. Estupendo. Me llevó a una habitación baja, iluminada por el resplandor de las velas, con enormes vigas descubiertas y los típicos muebles regios, oscuros y sombríos del siglo XVII. Allí el pasado parecía cobrar vida, ya que todos sus atributos estaban presentes. Había un hogar cavernoso y una rueca ante la que se incendiaba. De espaldas a mí, una anciana vestida con holgados ropajes y cubierta con una toca con ala anterior que salía, hilando silenciosa a pesar de la festividad. Una humedad festividad, pero que nadie más está celebrando. Una humedad indefinida reinaba en el lugar, y me asombré de que no hubiera ningún fuego encendido. Había un banco de respaldo alto a la izquierda, frente a las ventanas encortinadas, y parecía estar ocupado, aunque no lo sabía con plena certeza. ¿Está ocupado o no está ocupado? No me gustaba nada de lo que allí veía, y volví a sentir miedo. Y ese miedo se iba acentuando cada vez más, gracias a lo mismo de lo que antes lo había aplacado. Pues, cuando más miraba el rostro inexpresivo del anciano, más me aterraba su extrema indiferencia. Jamás parpadeaba y tenía la piel como la cera. Al final,
me convencí de que no se trataba de una cara real, sino de una máscara diabólica y casi perfecta. Pero las flácidas manos, curiosamente, enguantadas, garabateaban con destreza en la tablilla, comunicándome que debía aguardar un rato antes de ser conducido al lugar en donde iba a celebrarse la ceremonia. ¿Vale? Tras señalarme una silla, una mesa y un montón de libros, el anciano abandonó la estancia. Y cuando me senté para leer, descubrí que los libros eran muy viejos. Y cuando... Perdón, me confundí de línea. Tras sentarme en una silla, una mesa y un montón de libros, el anciano abandonó la estancia. Y cuando me senté para leer, descubrí que los libros eran muy viejos y estaban mohosos, y que entre ellos se incluía el insólito Marvels of the Science de Morister. Nota 9. Libro inventado por Ambrose Bierce en el centro The Man and the Shark and the Snake, 1890. Incluido en Tales of Soldiers and Civilians, 1891. Okay. El terrorífico Salucismus Triumphamus de Joseph Galvin, publicado en 1681. El impactante De Amon Latrins de Reginus, nota 10. Al igual que el de Gablin, este libro es auténtico y fue escrito en el clásico demonólogo francés Nicolas Remy, 1530-1612, fiscal del Tribunal Supremo de Lorena, que se jactaba de haber quemado en la hoguera a 900 personas entre 1581 y 1591. Es probable que Lovecraft solo lo conociera por referencias, aunque años más tarde pudo adquirir la célebre traducción al inglés de Montgas Summers Demonologia, J. Rockers, Londres, 1930. Gran pronunciación. Creo que el latín también se me da muy bien. Creo que lo pronuncio estupendo, vaya. Vale. Perdón. Impreso en Lyon en 1595. Y el peor de todos. El incalificable Necronomicon. El implacable Necronomicon del árabe loco Abdul Azaret. De la prohibida traducción latina de Olavus Morgwims. Nota 11. Nombre latino del médico y anticuario danés Ole Worm, 1588-1655. Autor de la cronología danesa Fanti Daninsi, 1626. La complicación o transcripción de textos rúnicos. Runes dana es literatura antiquísima, vulgogótica, dictalusi redita, 1636. Y el tratado clásico sobre la piedra filosofal. ¿Dónde estaba lo de la piedra? Exacto. Sobre la piedra filosofal. Liber Auruster Philosophum, 1625. Lovecraft se equivoca, pues, al situarlo en el siglo XIII. Error que Joshi atribuye a una mala interpretación de una mención suya en un paisaje del libro de Humes Blair, 1718-1800. A critical distortion of the poems of occasion, The Son of Filgar, 1763, que contiene una selección dedicada a la poesía rúnica o gótica. P.S. Lovecraft Regents Lovecon and Olam's Guardian, en Grief of Cthulhu, número 89, Pascua,
de 1995. Página 37. Estupendo. Gran clase de inglés, gente. Yo creo que ha sido estupendísimo. ¿Dónde estaba ahora la nota? Las notas me distraen infinito, lo juro. Ahí, vale, arriba del todo. Un libro que nunca había visto, pero del que había oído murmurar cosas espeluznantes. Nadie se dirigió a mí, pero podía escuchar los aullidos del viento en el exterior y el chirrido de la rueca mientras la anciana del bonete seguía con su hilar interminable. Pensé que la habitación, los libros y aquellas gentes eran tétricos, inquietantes. Pero como la tradición heredada de mis padres me había conducido a esos extraños festejos, decidí que debía esperarme cosas aún más extrañas. Bien, muy bien, 10 de 10. Así que intenté centrarme en la lectura y pronto estuve temblorosamente absorto en algo que había encontrado en ese libro, Necronomicon. Un pensamiento y una leyenda demasiado espantosa para la cordura y el sentido común. Luego me sobresalté cuando creí haber escuchado cómo se cerraba una de las ventanas que había enfrente del banco, como si antes alguien la hubiera abierto furtivamente. A continuación hubo un chirrido que no parecía provenir de la rueca de la anciana, pero no podría asegurarlo, ya que la vieja hilaba sin parar y el ventusco reloj acababa de dar las horas. Después de aquello, me abandonó la sensación de que había alguien sentado en el banco y me dediqué a la lectura con todos mis sentidos, hasta que un escalofrío me hizo saber que había regresado el anciano, vestido con ropajes y bonete holgados y antiguos, y se había sentado en aquel mismo banco, de manera que ya no pude verle más. La espera me había puesto muy nervioso, y el libro blasfemo que sostenía en mis manos, que sostenía en mis manos, contribuyó sin duda a ello. Sin embargo, cuando el reloj dio las 11, el anciano se incorporó. Abrió un arcón enorme, lleno de bajorreíbles que había en la esquina, y sacó 2 mantos con caperucha. Uno se lo puso él y el otro me lo envolvió a la vieja, que había cesado de hilar monótono. Luego ambos se encaminaron hacia la puerta. La mujer arrastraba una pierna coja y el anciano, tras coger el mismísimo libro que yo había estado leyendo, me hizo una seña mientras se echaba la capucha sobre su inexpresivo rostro o máscara. Nos internamos en el laberinto enmarañado y tenebroso de aquella ciudad increíblemente antigua. Y caminamos mientras las luces de las ventanas encortinadas se iban apagando una tras otra. Y Sirio espiaba a la multitud de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todos los portales, formando una procesión monstruosa que subía por la calle, bajo las enseñas chirriantes, las ventustas buhardillas y los tejados de paja, serpenteando entre ventanuscos con vidrieras romboidales y callejuzas empinadas de casas decrépitas, que se inclinaban unas con otras, tocándose entre ellas, atravesando descampados y cementerios, donde los ondulantes farolillos componían constantemente fantasmagóricas y vertiginosas. En medio de aquella muchedumbre silenciosa, yo seguía a mis guías mudos, empujado por codos que se antojaban a una blandura sobrenatural, oprimido por pechos y estómagos anormalmente fofos,
y sin embargo jamás pude ver rostros ni escuchar sus voces. Las columnas espectrales seguían subiendo, subiendo y subiendo, y vi que todos los caminantes que surgían de los enloquecedores callejones laterales iban confluyendo en lo alto de la colina, y en la que había en el centro de la ciudad, donde se alzaba una inmensa iglesia blanca. Nota 12. Durante mucho tiempo se ha creído que Lovecraft se refería a la iglesia episcopal de San Miquel, cita en Force, pero dado que en poco más que se menciona expresamente su ubicación próxima a Central Hill, es probable que se tratase de la iglesia congregacional First Meeting House, situada en 1648 sobre el cementerio de Old Burien Hill, a la segunda iglesia congregacional construida en 1715 en Mulgon Street. Ya había visto desde lo alto del camino, mientras miraba hacia Kingsport bajo la luz del atardecer, y su visión me había hecho temblar cuando Alderaan pareció demorarse un instante encima de su fantasmagórica torre. Había un espacio abierto en torno a la iglesia. En parte se trataba de un camposanto del que sobresalían unas varas espectrales, y en parte de un patio a medio pavimentar, que el viento había despejado casi totalmente de nieve, flanqueado por la hilera de casas arcriadas y leprosas con tejados picudos y colgantes aleros. Los fuegos fatuos danzaban sobre las tumbas, dirigiendo un cuadrado espantoso que insólitamente no reflejaba sombras. Más allá del camposanto, donde ya no había casas, pude mirar por encima de la colina y ver el resplandor de las estrellas sobre el puerto, aunque la ciudad resultaba completamente invisible en las tinieblas. Solo, de vez en cuando, algún farolillo rezaba o oscilaba de forma horrorosa entre las callejuelas serpenteantes, al encuentro de la muchedumbre que ahora se iba deslizando en silencio hacia el interior de la iglesia. Esperé a que el gentío y el resto de los rezagados terminaran de cruzar el tenebroso pórtico, y aunque el anciano tiraba de mi manga, yo estaba determinado a ser el último. Finalmente entré detrás del viejo siniestro y la anciana hilandera. Nada más cruzar el umbral y sumergirme en aquel templo rebosante de desconocida oscuridad, me volví para echar una última mirada al mundo, mientras las fosforescencias del campo santo arrojaban un esplendor enfermizo sobre el pavimento de la colina. Y al hacerlo me estremecí, pues aunque el viento no había dejado demasiada nieve, aún quedaban algunos parches cerca del pórtico, y mis turbados ojos no pudieron distinguir ninguna huella de pisadas, ni tan siquiera las mías. La iglesia apenas estaba iluminada por la luz de los farolillos que portaban los que se acercaban al entrar, ya que casi todos habían desaparecido. Se habían encaminado por un pasillo que discurría entre los altos y blanquecinos bancos, hacia la trampilla de las criptas que bosquejaban fantasmas al pie del altar, y por las que iban apareciendo en silencio uno tras otro. Les seguí, enmudecida, descendiendo los desgastados peldaños, hasta una cripta, húmeda y sofocante.
La colla de aquella ondulante procesión nocturna parecía en verdad espantosa, y al verla serpentear hacia el interior de una añosa tumba, me embargó una sensación aún más horrible. Luego me di cuenta de que la losa de la tumba tenía una apertura por la que entraba la muchedumbre. Y enseguida todos nos encontrábamos descendiendo por una siniestra escalera de piedra, toscamente tallada. Se trataba de una estrecha escalera en espiral, una escalera húmeda, impregnada de un hedor peculiar, que se retorcía sin fin por las vísceras de la colonia, entre monótonas paredes de bloques de piedra, rezumantes y mortero desmenuzado. Fue un descenso silencioso y espeluznante, y al cabo de un rato advertí que la naturaleza de los muros y peldaños había cambiado, como si hubieran tallado en la roca viva. Lo que más me turbaba era que los miles de pasos no producían ningún sonido, ni levantaban eco alguno. Tras descender durante otra eternidad, vi otros pasadizos laterales o galerías que, desde ignorados y tenebrosos recovecos, confluían en este misterioso pozo de tinieblas. Pronto se hicieron demasiado numerosos, como impías catacumbas cargadas de innombrables amenazas, y su hedor caucásico se volvió completamente insoportable. Estaba convencido de que habíamos pasado por debajo de la colina y alcanzado los niveles inferiores de la propia Kingsport, y me estremecí ante la idea de que una ciudad pudiera ser tan vieja y se encontrara carcomida por aquellos subterráneos malignos. Entonces vi el fulgor desviado de una luz cadavérica y escuché el inicioso murmullo de unas aguas tenebrosas. Volví a estremecerme. Ya no me gustaban las cosas que había presenciado aquella noche, y deseé amargamente que ningún antepasado me hubiera impuesto la asistencia a aquel rito primigenio. Mientras los peldaños y el pasadizo se iban ensanchando, me apercibí en todo sonido. El suave y mordaz quejido de una flauta enfermiza, y de pronto, ante mis ojos, se proyectó el paisaje inabarcable de un mundo subterráneo, una inmensa costa fungosa iluminada por una burbujeante columna de putrefactas llamas verdes. Bajaba por un vasto y oleaginoso río que surgía de unos abismos espeluznantes y desconocidos para desembocar en las más negras cimas del océano inmemorial. Desfallecido, respirando con dificultad, contemplé aquel erebro sacrilegio de titánica fungosidad, leprosas llamas y caliginosas aguas, y vi cómo la encapuchada muchedumbre formaba un semicírculo alrededor de la flameante columna. Era el rito de verano, más antiguo que el género humano condenado a sobrevivirle, el rito primigénico del solsticio, que prometía la llegada de la primavera y la desaparición de las nieves, el rito del fuego, del eterno verdor, de la luz y de la música. Y en aquella gruta Estigia vi cómo todos celebraban el rito. Cómo adoraban la enfermiza columna de fuego y cómo adoraban el agua, puñados de viscosa vegetación que desprendía verdosa ante la fosforescencia y luminosidad. Todo esto vislumbré, pero también distinguí un búho morfo que se mantenía alejado de la luz
y que tocaba una flauta de un modo repugnante. Y mientras tanto tocaba su flauta, creí escuchar unas notas perniciosas y apagadas que surgían invisibles de la fétida oscuridad. Pero lo que más me aterrorizaba era la columna de fuego, esa columna que emergía como un volcán de las profundidades más recónditas e inconcebibles, que no arrojaba ninguna sombra, como cualquier fuego normal, y que tenía la piedra nidrosa de la caverna de un verdor malsano y repugnante. Pues en aquella furiosa combustión no había ni un ápice de calor, tan solo de viscosidad, de la muerte y de la putrefacción. El hombre que me había guiado se desvió ahora hasta situarse justo al lado de la espantosa llamarada y ejecutó unas rígidas genuflexiones hacia el semicírculo que había enfrente. En ciertos momentos, el ceremonial, los acólitos le devolvieron las reverencias, sobre todo cuando levantaba por encima de su cabeza aquel destacable Necronomicon que lleva consigo. Y yo realicé los mismos gestos, pues había sido convocado a aquel ritual de acuerdo a los preceptos de mis antepasados. Entonces, el anciano hizo una señal a la cosa apenas visible que tocaba la flauta en la oscuridad, y ésta cambió su tenue melodía para que otra un poco más sonora, de distinto tono, provocando, con todo ello, un horror inimaginable e inesperado. Casi me desplomé sobre la tierra fangosa al escuchar aquellas notas espantosas, traspasando por un miedo que no procedía de un mundo ni de ningún otro, sino de los espacios demenciales que abren entre las estrellas. Más allá de la inimaginable oscuridad que se abría tras la llamarada gangrenosa de aquel fuego gélido, más allá de las tartareas inmensidades por las que fluía aquel río, oliginoso y sobrenatural, silencioso e insospechoso, surgió una horda de híbridos seres alados que revoloteaban mansa y rítmicamente. Unas criaturas que ningún ojo, ningún cerebro en su sano juicio ha podido contemplar jamás. No eran exactamente cuerpos, ni topos, ni zopioides, ni hormigas, ni murciélagos, ni seres humanos en descomposición. Eran algo que no puedo ni debo recordar. Revoloteaban sin fuerzas por la caverna, impulsándose a medias por sus pies palmeados y sus aletas membranosas. Cuando llegaron hasta la muchedumbre de acólitos, las figuras encapuchadas se asieron a ellos, montaron a carcajadas y le jarearon uno tras otro a lo largo de aquel río tenebroso, hacia los pozos y galerías espeluznantes, donde venenosos manantiales alimentaban cataratas pavorosas y desconocidas. La vieja hilandera había partido con la muchedumbre, y el anciano se había demorado porque yo me negué a obedecer sus indicaciones, para que tomara como todos los demás. El amorfo flautista había desaparecido, pero dos de las bestias aladas esperaban pacientemente a nuestro lado. Mientras yo retrocedía, el anciano cogió la tableta y el punzón y empezó a garabatear que él era el verdadero representante de aquellos antepasados míos que habían establecido el culto al rito del invierno. En este mismo lugar se había decretado que yo volviera aquí y que aún faltaban por celebrarse los más recónditos misterios. Escribió todo esto en un estilo muy arcaico, y al ver que yo aún dudaba, sacó de su amplia túnica un anillo con sello y un reloj que ostentaban las armas de mi familia, para probar
que era en verdad la persona que afirmaba ser. Pero se trataba de una prueba que era en verdad la persona que afirmaba ser. Pero se trataba de una prueba espantosa, pues yo sabía por ciertos documentos antiguos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. Entonces, el viejo se echó atrás la capucha y me mostró los rasgos congénitos de su rostro, pero yo me puse a temblar, ya que estaba convencido de que aquel semblante no era más que una diabólica máscara de cera. Las dos bestias voladoras arañaban inquietas el suelo cubierto de líquenes y me percaté de que el anciano se mostraba casi inquieto como ellas. Cuando una de las criaturas se puso a dar saltitos y a aletear, el viejo se volvió con rapidez para sujetarla. Y la brusquedad de este movimiento hizo que la máscara se desprendiera de lo que debía haber sido su cabeza. Y entonces, como aquella pesadilla se interponía entre las escaleras de piedra y yo, por donde habíamos venido, me lancé al oligorioso río subterráneo, que debía desembocar en las cavernas que había en el mar, sumergiéndome en aquel líquido putrefacto que brotaba de los horrores más íntimos de la tierra, antes de que mis gritos enloquecedores pudieran atraer sobre mí a las sacrilegias legiones que pululaban en aquellos abismos pestilentes. En el hospital. Nota 13. Posiblemente se trate de Mary Away Hospital, sitio en el que el número 6 de Franklin Street, fundado en 1920, sobre la antigua casa de este mecenas de Barbiehart, que dejó el legado a la ciudad. En el hospital me dijeron que me habían encontrado aquel mismo amanecer, medio congelado, junto a las huellas de Kingsport. Muelles de Kingsport. Asido a un mareo flotante que la providencia me había enviado. Me dijeron que debía de haber tomado el sendero equivocado en el cruce de caminos de la colina cuando ya era de noche, y que me había caído entre los acantilados en Orange Point. Nota 14. Punta de la Naranja. En Mayfair existía un promontorio llamado Beach Point, punta de melocotón, cosa que dedujeron por las huellas encontradas en la nieve. No había nada que rebatiese, pues todo me parecía engañoso. Nada encajaba con la vista que me mostraba aquel amplio ventanal. Un mar de tejados, de los que apenas uno de 5 parecía antiguo, ni con los ruidos de los truluetes y las sirenas de las calles de abajo. Me aseguraron una y otra vez que aquello era Kingsport, y tampoco pude rebatirles. Cuando caí en una especie de delirio, al enterarme de que el hospital se hallaba muy cerca del viejo camposanto en Central Hill, me enviaron al hospital de St. Mary en Arkham, donde estarían en condiciones de atenderme mejor. Me gustó, ya que los médicos eran de una mentalidad más abierta, y gracias a sus influencias pude hacerme con una copia del censurable Necronomicon de Azaret, que estaba celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad de Mistacónica, hablando de una especie de psicosis, y añadieron que sería mejor que diera rienda suelta a mis obsesiones para que éstas no me provocaran un daño mayor. Oliwi, Juan Daniel 93, ¿qué tal? Estamos leyendo al señor Lovecraftiano.
el ceremonial. ¿A punto de terminar? Sí. ¿Y a punto de terminar el focus? Sí. Así que volví a leer aquel espantoso capítulo y me estremecí doblemente, pues aquel asunto ya me había resultado novedoso. Lo había visto antes, y dijera lo que dijeran las huellas de mis pies, y era preciso olvidar el paraje donde lo había presenciado. No existe nadie en mis horas de vigilia que pueda recordármelo, pero mis sueños rebosan de espanto por culpa de ciertas frases que no me atrevo a citar. Tan solo os haré transcribir un único parágrafo que he adaptado al inglés, a partir del tosco latín vulgar en el que está originalmente escrito, en la mejor manera que he sido capaz. Las cavernas interiores, escribió el árabe loco, no estaban hechas para que sean sondeadas por los ojos que ven, porque sus prodigios son extraños y terribles. Malditas sean las tierras donde los pensamientos muertos viven de nuevo en un cuerpo similar, y maldita sea la gente que no está confiada en su envoltura corporal. Sabiamente dijo Ibn Shabakao. Nota 15. Este nombre no es propiamente el árabe. Se ha especulado mucho sobre su procedencia. Unos dicen que serían Ian Shakabob, hijo del Keje Afbol. Otros prefieren la etimología Ibn Mustafak, hijo del morador, de Shakab, habitar, morar, y el prefijo mu para personificar. Y hay quien lo deriva del vocablo hebreo shakarhal, bestialidad. Que silenciosa en la tumba en la que ningún hechicero ha yacido, y silenciosa de noche la ciudad en la que nos han reducido a cenizas, pues de antiguo se rumorea que el que ha vendido su alma al demonio jamás abandona su osaría de arcilla, sino que ceba e instruye al mismo gusano que roe, hasta que la corrupción brota de una vida espantosa, y los juicios carroñeros de la tierra se multiplican para inundarla, y se hinchan monstruosamente para emponzoñarla. Se excavan en secreto inmensas galerías, allí donde debían bastar los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que estaban condenadas a arrastrarse eternamente. Chun, chun, chun. Final. Final. Final del relato, final del focus. Voy a poner un tiempo de break, ¿vale? Mis 5 minutos de descanso, por favor. 58, madre mía. Voy a hacer más tiempo de break que de lectura. Vale. Y voy a ir corriendo al baño, ¿vale? Y ahora vengo. Atrapada en la silla. Maldita sea, malditos cables. Vale, ahora vengo, un momentico.
Oli. Ya estoy aquí. Pobre garganta, ¿eh? Esto de leer. uh. Vale. Estoy esperando un paquete. Así que voy a desilenciar el móvil. Porque es probable que no me empane y me acaben llamando. Tengo yo mucha tendencia a no empanarme de cosas, generalmente. Vale. Y nada, ahora empezaremos el siguiente, que yo pensaba que este del ceremonial sería más largo. No sé por qué pensaba eso, pero sí, lo pensaba. Bonito dibujo. A medida que voy leyendo más relatos del Señor, más me gustan. Creo que me gustan más. Creo que el Señor ya se los he empezado a currar más. O sea, hay una diferencia importante de los primeros a estos ya de ahora. Y esto es, pues yo qué sé, realmente es como si fuera una cuarta parte de su trabajo, ¿no? Porque es este libro y otro igual, más o menos del mismo grosor. Así que se nota que a medida que iba escribiendo, como están ordenados cronológicamente, por cierto, por eso lo digo, a medida que iba escribiendo, se le iba dando mejor eso de escribir. También me suelen gustar más los relatos más largos, por cierto, porque los primeros había algunos que eran como 2 o 3 páginas y a mí no me daba tiempo a meterme. Este, bueno, más o menos ha sido una horita. Bueno, una horita, bien. Como relato corto, bien. Prefiero uno que había como de casi 100 páginas. Ese mejor. Ese me gusta mucho. Pero eso, una horita al menos está mejor que 5 minutos, porque claro, 2 páginas en 5 minutos están listo. A mí eso no, no sé. No he acabado de meterme en la historia que ya me ha sacado. Ya hemos terminado el tiempo de break. Hay que seguir. Vale. Voy a poner 50 minutos más, ¿vale? Y seguimos con el señor Lovecraftiano. Buen terremoto, dragón. Es que es un tabloncito muy fino y se mueve con nada. Vamos a empezar. Vamos a quitar esto en medio. Paso 1. Vamos a empezar la casa evitada. Este sí que tiene pinta de que igual es más largo, porque los que empiezan, que pone 1, ¿vale? Como si fuera, bueno, como si fuera, no, como capítulo, que tienen varios capítulos, esos son los buenos. La casa evitada, nota 1. También cuando veo que tiene muchas notas aquí suele ser también eso, pero bueno, eso puede llevar a confusión. Casa evitada, título original, de Haunted House, traducido por E. Torres Oliver. Escrito en octubre de 1924. Durante la enfermedad de Sonia Green, rezaba sucesivamente por Detective Tales y Weird Tales. No se publicó por primera vez hasta 1928, cuando W. Paul Cook, que inicialmente lo destinaba a su revista The Recluse, decidió editarlo en forma de folleto. Ajá, ella ahí que tenga como trocicos. Solo que solo se imprimió 300 copias, que no llegaron a encuadrarse por problemas financieros del editor. Vaya. En 1934-35, R.H. Brown encuadernó unos cuantos ejemplares, pero el relato no se distribuyó regularmente.
hasta que se publicó en octubre de 1937 en Weird Tales, volumen 30, número 4. Y su inclusión 2 años después en The Outsiders and Others. En 1959 cayeron en manos de August Derleth unos 150 ejemplares, sin encuadernar, de la edición de Hook, de los que distribuyó 50 en tapa dura, y su sello editorial Arkham House. En 1961, otros 100 más en tela negra. La traducción, sí, el texto incluido en At the Mountains of Madness and Other Novels, basado en una copia de la ciudadana impresión de W. Paul Cook en 1928, en su malogrado Recluse Press. Aunque la acción se sitúa en Providence, el relato está basado en una casa real, la mansión de Stephen Harris, en Benefit Street 135, donde Lillian D. Clark había vivido antes de morir Susie Lovecraft. Lo que desencadenó su escritura fue una casa similar, ya destruida, de Elizabeth, la que fue primera capital del estado de Nueva Jersey, ciudad de Lovecraft. Había sido a principios de octubre de 1924. Véase la carta a tía Lillian, del 4-6 de noviembre 1924, que se conservaba entre los documentos de HPL depositados en la John Hale Library. Vale. La casa evitada. Capítulo 1. Raramente está ausente ironía en los más grandes errores. Unas veces forman parte de los mismos acontecimientos y otras ocupan solo una posición accidental entre las personas y los lugares. Esta última calle se halla espléndidamente ejemplificada en un caso ocurrido en la antigua Providence, ciudad que solía frecuentar Edgar Allan Poe hacia el final de los años 40, durante su infructuoso galanteo a la brillante poesía. Señora Whitman, poetisa, a la señora poetisa, señora Whitman. Poe se detenía por lo general ante la mansión House de Benedict Street, la posada Golden Van, rebautizada, cuyo techo ha cobijado a Washington, Jefferson y Lafayette en su paseo favorito en dirección norte, a lo largo de la misma calle, hasta el domicilio de la señora Whitman. Nota 2. Durante 1848 y 1849, Poe cortejó infructuosamente a la poetisa Sarah Helen Whitman, que vivía en Benefit Street. Véase la nota 2 de las ratas de las paredes, que ya hemos leído. Y el cementerio de la iglesia de San Juan en la Cuesta, cuyo escenario de lápidas del siglo XVIII ejercía en él una fascinación especial. Nota 3. Lovecraft apreciaba mucho el camposanto adyacente a la iglesia y solía mostrarle a los amigos que lo visitaban. En agosto de 1936 lo recogió en compañía de R. H. Barlow y Adolphe de Castro, y escribieron poemas atrónicos con el nombre de Edgar Allan Poe. Pues bien, la ironía consiste en lo siguiente. En este paseo,
que repitió tantas veces, el maestro más grande del mundo de lo terrible y lo insólito tenía que pasar obligatoriamente por delante de determinada casa del lado este de la calle. Un edificio antiguo y sucio, levantado en la ladera empinada de un cetro lateral. En un patio grande y descuidado, que databa de un tiempo en que la zona era parcialmente campo. Nunca escribió ni habló sobre ella, ni hay constancia de que se fijara siquiera. Sin embargo, para las dos personas que poseían información, esa casa iguala o supera en horror a las más desquiciadas fantasías del genio que tantas veces pasó ajeno por delante y se alza malévola como un símbolo de todo lo inevitablemente espantoso. La casa era, y en realidad aún es, de las que llaman la atención de los curiosos. Originalmente casa de campo o de semicampo, mostraba los rasgos normales de Nueva Inglaterra colonial de mediados del siglo XVIII. El tejado puntiagudo, que era signo de prosperidad, 2 plantas y ático sin lumbreras y pórticos georgianos, y encadenado interior, conforme dictaba el gusto de la época. Miraba a mediodía, con un hastial sepultado hasta las ventanas más bajas, en la penitente ascendente del cerro, y el otro al aire entre los cimientos por los lados de la calle. Su construcción se hace más de siglo y medio. Había seguido el nivelado y enderezado de la calzada de esa vecindad, porque Benedict Street, al principio llamada Black Street, consistía en un camino serpenteante entre los cementerios de los primeros colonos, enderezado solo porque el traslado de los restos al cementerio norte hizo posible atravesar decentemente las paredes de las familias antiguas. Al principio, la pared oeste no alzaba unos 20 pies sobre un prado que subía empinado hasta la calzada, pero un ensanchamiento de la calle realizado en la época de la Revolución. ¡Muchas gracias por el follow! Cheo GD, ahora formas parte de los agentes del caos. Bienvenido. Estamos leyendo al señor Lovecraft. Voy a seguir. Pero un ensanchado de la calle, realizado en la época de la Revolución, se comió casi todo el espacio intermedio, dejando al aire los cimientos, de manera que hubo que hacerle un basamiento de ladrillo, con lo que el sótano tuvo fachada a la calle como una puerta y 2 ventanas por encima del nivel del suelo. Cerca de la nueva vía pública, cuando construyeron la acera hace un siglo, eliminaron lo que quedaba de espacio intermedio, y Poe, en sus paseos, debió de ver solo un muro ladrido gris, acercando en la acera, y sobre él, a una altura de 10 pies, la casa propiamente dicha, con techumbre de tablilla. El terreno, con aspecto de labrantio, se extendía detrás hasta bastante arriba, casi hasta Wharton Street. El espacio sur de la casa que daba a Benefit Street estaba naturalmente muy por encima del nivel de la acera y formaba una terraza que llegaba hasta un margen alto de la piedra musgosa, hendido por un tramo de escalones estrechos, que subían entre 2 paredes
que lo encañonaban a una región superior del césped. Sarcoso, húmedos, muros de ladrillo y un jardín abandonado cuyas urnas desmanteladas de cemento, ollas herrumbrosas caídas de sus trípodes, de palos torcidos y demás trastos, hacían que resaltase la puerta expuesta a la intemperie. Con su montante en abanico, podridas pilaratras jónicas y carcomido frontón triangular. Toma ya. Voy a beber un poco de agua, que se me está yendo la voz mientras hablo. Vale. Lo que vi en mi juventud sobre la casa habitada era meramente que en ella moría un número alarmante de personas. Ese era el motivo, me contaron, por el que los primeros propietarios la abandonaron 20 años después de construirla. Era claramente insalubre, quizás debido a la humedad y a las colonias fungosas del sótano. El olor nauseabundo, general a las corrientes de aires de los pasillos, o la cantidad de agua del pozo y la bomba. Todas estas cosas eran bastante nocivas y son las que ganaron credibilidad entre las personas que yo conocía. Finalmente, los cuadernos de mi tío anticuario, el doctor Eugene Wilpel, nota 4. Aunque el personaje está basado en su tío Franklin Chesclers, 1847-1915, su mentor literario, cuando era adolescente, el apellido lo tomó Lovecraft de su abuelo materno, Wilpel van Burgen Phillips, 1833-1904. Me revelaron suposiciones vagas y oscuras que construían un trasfondo de tradición entre los criados y la gente humilde de otro tiempo. Suposiciones que nunca llegaron lejos y que fueron en gran medida olvidadas cuando Providence se convirtió en una metrópoli, con una población moderna y cambiante. El hecho es que la parte respetable de la comunidad nunca la consideró una casa encantada. En sentido estricto, no había historias sobre arrastrar de cadenas, corrientes inexplicables, luces que se apagaban, ni rostros en las ventanas. Los extranjeros decían a veces que la casa traía mala suerte, pero eran a lo más que llegaban. Lo que más no tenía vuelta de hoja era que en ella morían excesivas personas, y para ser más exactos, habían muerto, porque desde que ocurrieron ciertos sucesos, hacía más de 70 años, el edificio había sido abandonado, dada la imposibilidad de alquilarlo. Estas personas no murieron súbitamente por una causa determinada. Más bien, parecían que habían ido perdiendo vitalidad de manera solapada y que fallecieron prematuramente a causa de la debilidad que eran propensos de forma natural. Y las que no morían mostraban un grado diverso en tipo de anemia o consumición, y a veces un descanso de las facultades intelectuales, lo que hablaba muy en disfavor de la salubridad del edificio. Las casas vecinas, debo añadir, estaban enteramente exentas de este carácter nocivo. Todo esto lo sabía yo antes de mis insistentes preguntas decidieran a mi tío enseñarme las notas que finalmente
nos encargaron en nuestra investigación. Durante mi niñez, la casa habitada estaba vacía, con frutales improductivos, enmarañados, viejos y terribles. ¿Por qué? Ahora. Una hierba alta, sorprendentemente pálida, una maleza deforme en el patio, en terraza de la parte de arriba, donde jamás se detenían los pájaros. Los niños solíamos invadir el lugar, y aún recuerdo mi terror juvenil, no solo al morboso aspecto de esa vegetación siniestra, sino al horrible ambiente y olor de la casa ruidosa, cuya puerta principal trasponíamos en busca de sustos. Casi todas las ventanas tenían rotos los cristales, pequeños, y un aire indefinible de desolación impregnaba el precario revestimiento. Las desvendijadas contraventanas interiores, el papel desvandijado de las paredes, el yeso descolocado, la escalera destartalada y los muebles rotos que aún quedaban. El polvo, las telarañas, añadían un toque de terror. Y desde luego, era valiente el muchacho que se atrevía a subir las escaleras hasta el ático. Una estancia enorme, con las vigas al aire, iluminada, sobre una ventana abierta en los hastiales, y ocupada con un nacimiento de sillas, baúles y ruecas, con un sinfín de años. Habían ido amontonando y festoneando, dándoles formas infernales y monstruosas. Pero en realidad no era el desván la parte más terrible de la casa. Era el sótano, húmedo y malsano. Nos inspiraba una intensa repugnancia. Si bien quedaba totalmente por encima del nivel de la calle lateral, solo separado de su transitada acera por una puerta delgada y una parte de ladrillo perforada por sus ventanas. No sabíamos si visitarlo, cediendo la fascinación que ejercía sobre nosotros lo espectral, o evitarlo para salvaguardar nuestra alma y nuestra cordura. En primer lugar, el mal olor de la casa era intenso. Y en segundo, no nos gustaban las fungosidades que se formaban durante los veranos lluviosos en el suelo de la tierra apisonada. Esos hongos grotescamente parecidos a la vegetación del patio de fuera adquirían formas realmente horribles. Eran repugnantes parodias de hongos y saprófitas cuyo aspecto jamás habíamos visto en ninguna parte. Se pudrían deprisa y en determinadas fases se volvían ligeramente fosforescentes, de manera que los transeúntes nocturnos hablaban a veces de que había fuegos de San Telmo tras los cristales rotos de las ventanas, de las que salía un olor fétido. Jamás, ni siquiera más imbuidos estábamos en el espíritu de Halloween, visitamos ese sótano de noche. Pero en algunas de nuestras incursiones diurnas percibíamos esa fotofosforescencia, sobre todo si el día era oscuro y lluvioso. Había también algo más sutil que nos parecía notar a menudo, algo muy extraño, que era un atisbo a lo sumo. Me refiero a una especie de figura brumosa y blancuzca en el suelo sucio, una acumulación vaga e inesperable de moho y salitre que a veces nos parecía poder discernir en medio de las extravagancias fungosas diseminadas alrededor de la enorme cocina bajo el del sótano. A veces nos daba la impresión de esa mancha guardaba una singular semejanza con una figura humana doblada, aunque por lo general se extinguía tal afinidad y a menudo no había
eflorescencia blancuzca de ningún género. Nota 5. Esa imagen está tomada de lo mismo que alguna vez, que alguna otra idea para el relato de una breve leyenda que cuenta Charles Erskine en Mysteries and Legends of Other Lands, del que Lovecraft poseía un ejemplar editado por J.B. Lipkow, Filadelfia, 1896. Cierta tarde lluviosa, en que esta ilusión era asombrosamente marcada, y en la que, además, me pareció vislumbrar una especie de exhalación tenue, amarillenta, trémula, que se elevaba de la mancha salitrosa hacia la oquedad de la chimenea. Se lo comenté a mi tío. Se sonrió de mi ocurrencia, aunque me dio la impresión de que su sonrisa estaba teñida de vocación. Más tarde, supe que ciertas historias antiguas del pueblo contenían una idea parecida, una idea que aludía asimismo a formas macabras o lobunas que adoptaban el humo de la gran chimenea y a extraños contornos que asumían algunas raíces de árboles que penetraban en el sótano por entre las piedras sueltas de los cimientos. Y aquí termina el capítulo 1. Y yo voy a beber mucha agua. Vale, vamos a seguir. Capítulo 2. Hasta que no llegué a la edad adulta, no puso mi tío ante mí las notas y los datos que había recogido sobre la casa habitada. El doctor Whipple era un médico sano y conservador de la vieja escuela, y pese a su interés por la casa, no estaba ansioso por orientar los pensamientos de un joven hacia lo normal. Su postura, consistente en postular que tal edificio y tal lugar poseían condiciones marcadamente antihigiénicas. No sabía nada que por la normalidad, pero no daba cuenta de que el mismo pintoresco que originaba su propio interés suscitara que el espíritu fantasmagórico de un chico toda clase de asociaciones imaginativas. El doctor era soltero, un hombre de cabellos blancos, rostro afeitado, chapado a la antigua, historiador local de relevancia, que a menudo se había enfrentado con guardianes de la tradición tan polémicos como «Muchas gracias por el follow, Suraf». ¿Pero qué me pasa? Surasawa, muchas gracias. Ahora eres un agente de la locura. Barra caos. Estamos leyendo a Lovecraft. Sigo con ello. La casa habitada, por cierto. Chapado a la antigua, historiador local de relevancia, que a menudo se había enfrentado a las guardias de la tradición, tan polémicos como Sidney S. Rider y Thomas W. Bickner. Nota 6. Sidney Smith Rider, 1833-1917. Era un prófico editor y autor de numerosos opúsculos sobre Rhode Island. Thomas W. Bickner, 1834-1925. Fue un historiador conocido sobre todo por su History of the States of Rhode Island and Providence Plantations, 1920, en 5 volúmenes. Vivía con un criado en una casa gregoriana
con aldabada y barandilla de hierro en la escalera de entrada, imponentemente asentada a su pronunciada cuesta de Northcote Street, al lado del antiguo patio de ladrillo y casa colonial donde su abuelo, primo del célebre corsairo capitán Weevil, que prendió fuego a la goleta Gaspel de la Armada de Su Majestad en 1772, nota 7, el capitán Abraham Whipple, 1773-1819, fue un antepasado de Lovecraft. Algunos comentaristas consideran que su destrucción de la goleta británica constituyó el primer episodio armado de la Revolución Americana. Votó en la legislatura del 4 de mayo de 1776 a favor de la independencia de la colonia de Rhode Island. A su alrededor, en la húmeda biblioteca de tejo bajo y enmaderado mohoso y blancuzco, tallado sobre manto en la chimenea y ventanas de cristales pequeños oscurecidas por las enredaderas, tenía reliquias y documentos de su antigua familia, en los que había multitud de referencias a la casa habitada de Benefit Street. Este lugar pestilente se hallaba a no mucha distancia, porque Benefit discurre a manera de cornisa justo por encima del Palacio de Justicia, en el otro lado de un cerro impiado sobre el que se levantó el primer asentamiento. Cuando finalmente mi insistencia y mi madurez decidieron a mi tío a hacerle partícipe de la información que yo ansiaba saber, puso ante mí una cronológica bastante extraña, pesada, plagada de datos estadísticos y genealógicos, como era en parte la recogida de un hilo de horror solapado de la magnitud preternatural que me impresionó más que al buen doctor. Había sucesos aislados, que encajaban de manera asombrosa y detalles sin relación aparente que estaban hechizados de sugerencias horrendas. Una nueva e implacable mente comenzó y se apoderó de mí, comparada con la cual mi curiosidad juvenil era un movimiento débil y rudimentario. La primera revelación me llevó a la investigación exclusiva y finalmente a esa búsqueda estremecedora que resultó desastrosa para mí y mi pariente. Vaya spoiler. Porque finalmente mi tío insistió en unirse a la búsqueda que yo había comenzado y tras una noche que pasamos en esa casa no volvió a salir. Estoy solo, sin esa alma amable cuyos largos ojos conocieron únicamente el honor, la virtud y el buen gusto, la benevolencia y el saber. He erigido una urna de mármol a su memoria en el cementerio de San Juan, el lugar en el que le encantaba Poe, en la umbria albolera de fauces gigantescos en lo alto del cerro, donde los sepulcros y las lápidas se apiñan calladamente ante la bole venerable de la iglesia y las casas y los márgenes de Benedict Street. La historia de la casa se inicia en medio de un laberinto de fechas no reveladas al menor detalle, siniestro relacionado con su construcción, ni con la próspera y honorable familia que la levantó. Sin embargo, desde el principio se hizo evidente un lado de desgracia que no tardó en adquirir
ominioso significado. La relación, cuidadosamente escrita por mi tío, empezaba con su construcción en 1763 y seguía la historia con una abrumadora cantidad de detalles. Al parecer, la habitaron por primera vez William Harris y su esposa, Rhodey Dexter, con sus hijos el Elkanah, nacida en 1755, Abigail, nacida en 1757, William, nacido en 1759, y Ruth, en 1761. Harris era un mercader y marino importante en el tráfico de las Indias Occidentales, vinculado a la empresa de Obadiah Brown y sus sobrinos. A la muerte de Brown en 1761, la nueva empresa Nicholas Brown & Cia le dio el mando del Benjamin Prudence, construido en Providence, de 120 toneladas, lo que le permitió elegir la nueva casa que había deseado desde que se casó. El solar, en un tramo enderezado de la nueva y elegante Black Street, que corría junto a la ladera del cerro por encima del atestado Chapster, era inmejorable, y el edificio hacía justicia a su ubicación. Era lo máximo que unos medios económicos moderados podían permitirse, y Harris se apresuró a mudarse a él antes del nacimiento de su quinto hijo, que la familia esperaba. Este hijo, un varón, llegó en diciembre, pero nació muerto. Y no nació en esa casa ningún niño vivo durante siglo y medio. Estupendo. En el siguiente mes de abril enfermaron Abigail y Ruth, y los dos pequeños murieron antes de que terminase dicho mes. El doctor Jobs Ives diagnosticó el mal como fiebres infantiles. Aunque otros dijeron que se trataba más bien de un deliberamiento o consumición. En cualquier caso, parecía contagioso, porque Hannah Brown, una de las dos criadas, murió el siguiente mes de junio. Ellie Diason, la otra criada, se quejaba continuamente de debilidad y habría vuelto a la granja de su padre. Espera, que me salta una frase. La señora esta se quejaba de debilidad. Ellie Lipson, la otra criada, se quejaba constantemente de debilidad y habría vuelto a la granja de su padre en Redwood, nota 8. Redwood es una pequeña ciudad de Massachusetts, a la que Lovecraft y sus amigos de la infancia solían ir en bicicleta. De no haber sido por el súbito cariño que tomó a Mehitab Trins, que fue contratada en sustitución de Hannah, murió al año siguiente, un año aciago, ya que estuvo marcado por la muerte del propio William Harris, de salud quebradiza a causa del clima de la Martinique, donde sus ocupaciones le habían retenido durante largos periodos en el decenio anterior. La viuda, Robbie Harris, no se recobró de la muerte de su marido, y el fallecimiento de su primogénita, Elkanah, 2 años más tarde, fue el golpe definitivo a su razón. En 1768 cayó enferma, en una especie de demencia benigna. Desde entonces, vivió confinada en la parte de arriba de la casa, y Mercy Dexter, su hermana mayor soltera, se mudó allí para hacerse cargo de la familia. Mercy era una mujer fea, huesuda, de gran fuerza,
pero su salud fue menguando a ojos vista desde su llegada. Quería muchísimo a su desventurada hermana y sentía un cariño especial por el único sobrino que sobrevivía, William, que de un niño robusto se había convertido en un chico espigado y endeble. Ese año murió la criada Megitabel y el criado Preser Smith se marchó sin dar explicación coherente, o al menos después de contar historias disparatadas y quejarse del olor repugnante de la casa. Durante un tiempo, Mercy no consiguió más ayuda, dado que 7 muertes y un caso de demencia, todo un espacio de 5 años había empezado a dar conciencia a un rumor del que más tarde se volvió extravagante. Finalmente, esperó, consiguió nuevos criados de fuera de la ciudad. Anne White, una mujer taciturna de esa parte de North Kingstown, realizaba algo como municipio de Exeter, y un criado competente de Boston llamado Zenas Sloan. Fue Anne White la primera en dar forma definida al siniestro rumor. Mercy no debió haber contratado a nadie del campo de North Snake Hill, porque esa remota región del interior era entonces, y es ahora, sede de las más inquietantes supersticiones. Todavía en 1892, una comunidad de Exeter exhumó un cadáver para quemarle el corazón con toda la ceremonia a fin de acabar con supuestas visitas percibidas para la salud y la tranquilidad públicas. Nota 9. Tomado del mencionable libro de Skinner, volumen 1, página 77. Véase Flintringelheim, Some Strange New Island Monumentary Practice, Lovecraft was right. El Lovecraft Studies, número 29, otoño de 1993, página 13-18. Así que no es difícil imaginar qué pensaba esa misma región en 1768. Anne tenía una lengua endiabladamente suelta, por lo que pocos meses después la despidió Mercy y cubrió su puesto con una fiel y amable amazona de Newport, María Robbins. Entretanto, la pobre Rory Harris, en sus accesos de enajenación, prestaba voz a los sueños y figuraciones más horribles. A veces, durante largos periodos, sus gritos se volvían insoportables. Profería tales alaridos que su hijo tenía que refugiarse por un tiempo en casa de su primo, Pele Harris, que vivía en Percival Lane, cerca del nuevo edificio de la universidad. Nota 10. Percival Lane era el nombre de lo que hoy es el College Street, donde vivió Lovecraft desde 1933 hasta su muerte en 1937. El nuevo edificio de la universidad es University Hall, construido en 1770, que durante años fue la única edición del campus de Brown University, fundada en 1764. No me estoy encontrando. Era la nota 10, ¿eh? ¿Dónde está la nota 10? ¿Estaba en esta página? ¿Dónde está la nota 10? Vale, la he encontrado. No estaba abajo. Pensaba que estaba por abajo, pero no. Al parecer, el muchacho volvía mejor de estas estancias y de haber sido Mary tan juiciosa como era
benevolencia le habría dejado que viviese de manera estable con Peleg. La tradición no dice qué cosas exactamente gritaba la señora Harris en esos accesos de violencia, o más bien da unas explicaciones que se invalidan por sí mismas, de puro absurdas. Efectivamente, es grotesco que se diga que una mujer solo debía haber recibido unos rudimentos de francés, que gritaba a menudo durante horas en una tosca forma de esa lengua, o que, estando sola y vigilada, se quejara desesperadamente de lo que la mordía y roía. En 1772 murió Cenas, el criado, y la señora Harris, al enterarse, se echó a reír con un regocijo horrible, cosa totalmente impropia de ella. Al año siguiente murió ella también y fue enterrada en el cementerio norte, que descansaba junto a su marido. Al comienzo de la contienda contra Gran Bretaña, en 1775, William Harris, a pesar de sus escasos 16 años y su constitución débil, consiguió alistarse en el ejército de observación, bajo el mando del general Greene, y a partir de entonces fue ganando salud y prestigio. En 780, como capitán de las fuerzas de Rhode Island, en Nueva Jersey, mandadas por el coronel Angell, conoció a Prev Highfield de Elizabeth y se casaron y regresó con ella a Providence, cuando se licenció honorosamente el año siguiente. Ese retorno fue una decisión afortunada del joven soldado. La casa, es cierto, aún se hallaba en buen estado, y se habían ensanchado la calle y habían cambiado el nombre de Black Street a Benefit Street. Pero la constitución, en otro tiempo robusta, de Mercy Dexter había sufrido su acusado y singular deterioro, de manera que ahora una figura encorvada y patética, con una voz cavernosa y una palidez desconcertante, aspectos que compartían de manera asombrosa con María, la única criada que quedaba. En el otoño de 1782, Pips Harry dio a luz una niña muerta. Y el 15 del siguiente mes de mayo, Mercy Dexter abandonó este mundo tras una vida útil, austera y vigorosa. William Harris, totalmente convencido al fin de la naturaleza radicalmente malsana de su morada, dio ahora los pasos necesarios para abandonarla y cerrarla para siempre. Tomó alojamiento provisional para él y su esposa en la posada recién inmaculada de Golden Ball, y emprendió la construcción de una casa nueva y más hermosa en Webster Street, en la parte de la ciudad que estaba creciendo, al otro lado del gran viaducto. Allí nació, en 1785, su hijo Duther, y allí vivió la familia hasta que la instrucción del comercio les empujó de nuevo al otro lado del río, Angel Street, en el otro cerro, en el barrio residencial del este, donde el difunto Archer Hershey construyó su suntuosa pero horrenda mansión de techumbre francesa en 1876. William y Piv sucumbieron a la epidemia de fiebre amarilla de 1797, pero Dutty lo crió su primo Rathbone Harris, hijo de Pell,
Nota 11. ¿Dónde está el 11? Rathbone o Rathbone es el apellido de una antigua familia de Rhode Island, con la que estaban empadronado Lovecraft a través de su bisabuela, Jeremy Phillips, 1800-1848, casado con Roddy Rathbone. Rathbone era un hombre pacífico y alquiló la casa de Benefit Street, a pesar del deseo de William de mantenerla desocupada. Consideraba una obligación para su pupilo sacarle el máximo provecho a la propiedad del chico, y le tenían sin cuidado tanto las muertes y las enfermedades que tantos cambios de ocupantes que me he perdido yo sola. Tenía sin cuidado las muertes y las enfermedades que tantos cambios de ocupantes habían motivado, como la creciente adversión que la gente miraba a la casa. Es probable que solo sintieran enojo cuando en 1804 el ayuntamiento le ordenó que fumigasen el lugar con azufre, alquitrán y alcanfor por las muy comentadas muertes de 4 personas, probablemente debidas a la fiebre epidémica remitente. Se le dijo que el lugar olía a fiebre. El propio Dutty se ocupó muy pronto de la casa, porque siempre quiso ser consario, y sirvió como distinción en el Vigilant en las órdenes del capitán Calhoun en la guerra de 1812. Regresó sano y salvo. Se casó en 1814 y se convirtió en padre la noche memorable del 23 de septiembre de 1815, en que un enorme temporal arrojó las aguas de la bahía sobre media ciudad, llevando una alta goleta hasta Weinstein Street, al extremo donde que sus mástiles casi golpeaban las ventanas de Harris, en simbólica afirmación del recién llegado. Welcome. Era hijo de marino. Welcome no sobrevivió a su padre, aunque vivió para sucumbir gloriosamente en Fredericksburg en 1862. Ni él ni su hijo Archie tuvieron otra idea de la casa de que era un estorbo casi imposible de alquilar. Quizá por culpa de su humedad y su repugnante olor a suciedad vieja. Efectivamente, nunca fue alquilada después de una serie de muertes que culminaron en 1861, que la conmoción de la guerra tendió a oscurecer. Carrington Harris, último varón de la familia, solo sabía de ella que era el centro deshabitado y algo pintoresco de una leyenda, hasta que le conté mi experiencia. Había pensado demostrarla y sustituir en su solar un edificio de apartamentos. Pero después de contarle yo lo que sabía, decidió respetarla, dotarla de instalaciones sanitarias y alquilarla. Y no ha tenido ninguna dificultad en encontrar inquilinos. El horror ha desaparecido. Y aquí termina el episodio 2 de La Casa Habitada. Y not bad, ¿no? Tiene buena pinta. Parece bastante guay, la verdad. Estoy ojeando a ver hasta qué punto, porque aquí en el principio, en el borde de la página, pone hasta qué punto es largo, o sea, pone el nombre. Vale, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Otro día más y mejor. Siempre mejor y siempre más. En fin, ha estado Chachi. Hemos leído solo La Casa Habitada, ¿verdad? No, hemos leído antes el ceremonial.
Dragonfly. Primero has leído el ceremonial. Vale, bien visto. Ya me he quedado yo con la casa. El tema del ceremonial ha estado también bastante guay. Buen rito. Un buen rito de iniciación, vaya. En fin, voy a poner la cenita del final. Esa no es. Es así. Y nada más. Si os ha gustado por lo que sea, también estoy en YouTube, ¿vale? Que suelo resubir todo lo que hago. Y en Twitter y en TikTok, ¿vale? Que en Twitter aviso siempre antes de hacer el directo. Y por cierto, tengo un goal, ¿vale? Puesto de que cuando lleguemos a 300 follows, ¿vale? Haremos un directo de cocinación, lo cual está bastante chachi. Es una buena propuesta que me habéis hecho vosotros. Y ¿qué más? Mañana haré directo, ¿vale? Y será el especial de los 300 follows, que me pasaré un juego indie de una sentada completo. Empezará a las 3 de la tarde hora española. Y el siguiente día de la sala de lectura siempre la hago los lunes, ¿vale? Por si os interesa, siempre es el lunes por la tarde. Y ya está. ¿Qué más? Que si queréis hacer donaciones, bits, etcétera, shares y demás, o suscribiros de forma gratuita enlazando vuestro Prime, todo será siempre para mejorar el canal, evidentemente. Y yo creo que ya no me dejo nada más que decir. Me despido de vosotros. Espero que os guste el señor Lovecraftiano. Es muy tétrico y creepy. El lunes seguimos con él. Y mañana, especial 300, ¿vale? Haced cosas que queráis hacer porque cada segundo cuenta.